¿Está usted fuera de los Estados Unidos y está considerando crear una empresa en este país? En este video le vamos a explicar quién puede crear una empresa en Estados Unidos y cómo se crea una empresa en los Estados Unidos. Mi nombre es Matías Ríos y represento a Bixplan. ¿Quién puede crear una empresa en Estados Unidos? Cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio. Si usted vive en su país y nunca ha tenido visa de turista, puede crear una empresa en Estados Unidos utilizando su pasaporte y lo puede hacer online. Lo puede hacer a través de tomar el servicio de un contador o de un abogado dentro de los Estados Unidos para que le cree su compañía. Estamos hablando de crear jurídicamente la empresa que va luego usted a utilizar como vehículo para desarrollar una actividad concreta de comercio o de servicios en Estados Unidos. Ahora bien, una persona que es residente o ciudadana de los Estados Unidos también puede crear su empresa, pero una persona que vive en su país, que tiene pasaporte, incluso que tiene visa americana, puede también crear su empresa basado en ese pasaporte. ¿Cuándo es el momento de crear una compañía? Es muy buena idea crear una empresa cuando usted tiene una actividad que quiere desarrollar en los siguientes meses o en los siguientes años, porque existir jurídicamente en los Estados Unidos como compañía le abre la posibilidad de ser mucho más formal dentro del territorio americano e incluso tomar el servicio para recaudar tarjetas de crédito y tener una cuenta bancaria para su empresa en territorio americano. ¿Quién crea las empresas? Esa es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. A usted le puede crear una empresa un contador, un CPA o incluso un abogado. ¿Cuándo usar un contador? Si usted se está asociando con su esposa, con su esposo, con un hermano, si está asociándose con personas muy de su confianza o si la empresa es creada para usted 100%, usted puede tomar la decisión de crearlo con un contador. Hay contadores que son expertos en el tema, saben hacer empresas básicas, van y crean la empresa dentro de la Secretaría de Estado, en el estado donde usted vaya a crear su compañía, porque esto funciona por estados, y es una secretaría de la gobernación de ese estado la que se encarga de la creación de las compañías. En ese caso sería una empresa básica en la que usted no se está, digamos, asociando con nadie. Otra posibilidad es hacerlo con un CPA. ¿Qué es un CPA? Es un contador público certificado, es un contador gama alta que maneja estrategias contables y estrategias fiscales de impuestos mucho más complejas y es una persona que le puede llegar a dar una asesoría un poco más completa que la de un contador básico. ¿Cuándo vale la pena crear la compañía con un abogado? Es altamente recomendable que usted cree la compañía con un abogado si usted tiene muchas dudas del trasfondo del derecho corporativo. El derecho corporativo es lo mismo que el derecho comercial en nuestros países de origen. Cuando usted se va a asociar con personas extrañas a su círculo cercano de familia, o cuando usted va a involucrar en la creación de esa compañía una interrelación con su compañía de origen o una sociedad entre diversas compañías. En esos casos las estrategias jurídicas son mucho más complejas y a usted le conviene altamente hacerlo de la mano de un abogado corporativo. Así se llama esa profesión dentro de los Estados Unidos. Hasta ahí hemos visto entonces cómo crear una compañía, cuándo crearla y por qué crearla. Búsquennos en nuestras redes sociales como Bixplan. Nosotros les podemos asesorar con estrategias de negocios para desarrollar sus negocios dentro del territorio americano. Bixplan, tu plan, tu futuro, tu visa.